Hola chicos, comentamos un nuevo tema, el tema 8, que es la historia de España desde 1898 más o menos hasta finalizar la guerra civil. Es un tema apasionante, sobre todo para poder analizar la España de hoy, porque todavía muchas derivas para explicar la historia de España actual provienen de esta etapa que vamos a estudiar en las próximas clases. El tema empieza con el conocido como el desastre del 98, de 1898. Hay un punto previo, y es que la restauración la habíamos acabado. Lo último que vimos fue la Constitución de 1876 y cómo se turna el turnismo de los partidos, si os acordáis, el caciquismo, ¿vale? Eso sufre una crisis en 1885. ¿Por qué? Porque muere el rey, muere Alfonso XII. Muy triste, porque la mujer de la que verdaderamente estaba enamorado, o sea, había muerto prácticamente nada más ser nombrado rey, y la verdad es que el hombre fue un triste durante su reinado, y aunque se volvió a casar y tuvo 2 hijas, no era feliz. Y algún dice que murió incluso de tristeza. La cuestión es que se produce una crisis constitucional en ese año. ¿Por qué? Muere el rey y tiene 2 hijas. Lo de las niñas ya habíamos visto los problemas que había surgido con Isabel II. Y todo el mundo teme que pueda volver a pasar algo parecido. Los carlistas siguen por ahí. El problema es que la reina está embarazada. No hay ecografías entonces, no se sabe de qué está embarazada, pero está embarazada. Pero según la Constitución, a rey muerto, rey puesto. Es decir, se muere un rey, hay que proclamar a otro rey. Y la heredera debería ser la hija mayor. La cuestión es que Sagasta y Cánovas, os recuerdo, líderes del Partido Liberal y el Partido Conservador, deciden pactar. Hay un pacto, se llama Pacto del Pardo, por el que deciden mantener el turno de partidos y esperar a ver qué nace. Si nace una niña, tercera niña, pues nada, la primera es reina. Pero si nace un niño, pues este será proclamado rey. Esto es anticonstitucional, porque os he dicho que la ley dice que a rey muerto, rey puesto. Pero, como ellos son los que están haciendo y deshaciendo en el país, pues se decide esperar. Y nace un niño, que será el futuro Alfonso XIII. Desde que saca la cabeza de la coronilla por la vagina de su madre, es rey de España, ese niño. Una vez el niño nace, es nombrada regente su madre, María Cristina. ¿Veis? Las dos regentes del siglo XIX se llaman igual. Una es María Cristina de Borbón, la madre de Isabel II, y ahora es María Cristina de Habsburgo, madre de Alfonso XIII. Va a ocupar la regencia hasta el año 1902, cuando se proclame rey a Alfonso XIII. Mientras, pues se mantiene el turno de partidos. Deciden ese pacto del Pardo que os he contado, mantener el turno de partidos, y se van a ir pues alternando el Partido Liberal, Partido Conservador. Cánovas y Sagasta como presidente del gobierno. Hasta 1897, cuando Cánovas es asesinado por un anarquista llamado Miguelillo. Asesina a Cánovas del Castillo y Francisco Silvela le va a suceder como jefe del Partido Conservador. No con la fuerza de Cánovas, que enseguida le van a salir gente disputándole el puesto a Francisco Silvela. La crisis del 98, que es en lo que nos vamos a centrar ahora, que es lo que sería el comienzo del tema, la crisis del 98 es la crisis del fin del imperio colonial español. En 1898 nuestro imperio enorme que había tenido España se circunscribía a 2 islas en el Caribe. 2 islas en el Caribe y no me sale ninguna imagen. Eran posesión española. Posesiones españolas eran la isla de Cuba, en el mar Caribe, y Puerto Rico.
Y en el Océano Pacífico, las Islas Filipinas, esto sería Formosa, Taiwán, hoy día allí en, en Asia, y las Islas Marianas, Carolinas y Palaos. Esos 4 archipiélagos, ¿veis? Bastante alejados. Si nos situamos en un mapa mundial, están aquí, Filipinas y luego aquí, justo debajo de Japón, esas posesiones españolas. Eso es lo único que le queda a España. Os recuerdo que vimos que uno de los problemas que tiene Amadeo de Saboya en su reinado es la guerra de Cuba. Es una guerra larga, 1878, que termina con la paz de Zanjón, que supuestamente le teníamos que dar autonomía política a Cuba. Ellos podían votar en las elecciones en España, etcétera. No se cumple. No se cumple, así que los cubanos resurge el movimiento independentista. Ahí tenéis, resurgen con menos fuerza en el 79, 83, 85, pero en el 95 resurge con muchísima fuerza. Su líder, vamos a decir, espiritual o intelectual, José Martí, que es el que inicia la insurrección en la isla. Algo novedoso en esta guerra de 1895 con respecto a la de 1868, el apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos consideran que Cuba debería ser territorio suyo propio. Muchos norteamericanos han comprado tierras, son los dueños de los ingenios. Los ingenios son las industrias que transforman la caña de azúcar en azúcar. Y la mayoría de las tierras y los ingenios están en manos ya norteamericanas. Y los norteamericanos van a dar dinero y armas a los sublevados. Y a pesar de que el ejército español manda tropas a Cuba, no van a ser capaces de dominar la situación. Además, mandamos a un señor que se llama Valeriano Bayler, este señor, este guapo hombre, se le manda como general en jefe para acabar con la insurrección, y como no sabe diferenciar a los cubanos leales de los no leales, lo que decide es concentrar a toda la población cubana en campos de concentración. Es el inventor de los campos de concentración. El apellido es un poco alemán, a lo mejor por ahí le viene. Eso todavía hace que la prensa norteamericana ponga más verde a los españoles. Los norteamericanos nos ofrecen comprarnos la isla, le decimos que no, que eso es parte integral de España, y deciden por su cuenta y riesgo mandar un acorazado a la isla para hacer como de mediadores. Nosotros decimos que eso es una guerra en territorio español que tiene que ver los norteamericanos. Los norteamericanos de todas formas mandan ese barco, entra en un puerto minado, les decimos que está el puerto minado, pero da igual, el barco entra. Es el acorazado Maine. Y ese acorazado supuestamente choca contra una mina y explota. Luego, documentos oficiales de la Marina norteamericana desclasificadas 50 años después demuestran que el barco estalló internamente. Una de sus hornos, vamos a decir, estalla internamente. No fue por una mina española, pero bueno, fue la excusa. El presidente norteamericano McKinley declara la guerra a España por la muerte de 250 marineros en esta explosión. Y empieza lo que se llama la guerra hispano-norteamericana. En ese abril del 98 y hasta más o menos julio-agosto. Es una derrota detrás de otra. En el Pacífico, una armada norteamericana desde Hong Kong invade Filipinas. Ahí en la batalla de Cavite, unos acorazados norteamericanos de metal hacen trizas a nuestra armada, que era prácticamente de madera. En América mandamos desde Canarias una flota que viene a Puerto Rico y de Puerto Rico llega a Cuba, y ahí también en Santiago de Cuba va a ser destrozada por los norteamericanos. Mientras los norteamericanos por el sur desembarcan en una bahía que se llama Guantánamo y desde allí ayudan a los cubanos a conquistar toda la isla. También invaden Puerto Rico. No le queda otro remedio al gobierno español que ante la derrota sufrida rendirse. Y se firma el Tratado de París,
por el que España renuncia a Cuba, que pasa a ser independiente, pero dominada por los Estados Unidos por una enmienda que se llama enmienda Platt, que impide a los cubanos mantener relaciones con ningún otro país sin el permiso de Estados Unidos. Puerto Rico pasa a ser territorio norteamericano, hoy día es un estado libre asociado, sigue dominado por los norteamericanos. Filipinas también pasa a ser norteamericano, pero nos dan 20 millones de dólares a cambio, como que nos la compran. Y les tenemos que dar también una isla de las Marianas, que es la isla de Guam. Esas son las condiciones del tratado. Podéis ver imágenes. Hay imágenes de los soldados españoles en la isla de Cuba. ¿Vale? Van con alpargatas. A los oficiales llevan zapatos, pero los soldados no. Muchos de los soldados, ¿vale? No había armas para todos, ¿vale? No había armas para todos. Y estos son las fuerzas. Está coloreada un poco la foto, ¿vale? La verdad es que no estaba preparado el ejército español para hacer frente al ejército norteamericano, que es uno de los más fuertes de la época. Este hecho, la pérdida de las colonias, es conocido como el desastre del 98. Estas islas que nos quedan aquí en el Pacífico, Marianas, Palaos, Carolinas, son vendidas 2 años después a Alemania. Nos paga 20 millones de dólares por ellas. Se las damos a Alemania, con lo que el Imperio Español pues prácticamente desaparece. Solo nos van a quedar nuestras posesiones en África. Esto crea una fuerte crisis en la opinión pública española. La conciencia de que España es una mierda de país. Hasta ese momento los españoles pensábamos que éramos el ombligo del mundo. Pero nos han dado una hostia por todos lados, y fuerte. Y llega a la conciencia nacional el que somos una mierda. Eso está metido en nuestro espíritu hoy día. Hoy día parece que todo lo español es una mierda. Todo lo que viene de fuera es precioso. Lo que se hace en España es una mierda, siempre. Somos los más autocríticos con nuestro propio país del planeta. Y todo viene de esto. Tanto del desastre de 1588, el intento de invadir con la Gran Armada Inglaterra, como ahora con este desastre de 1998. Hay movimientos, os recuerdo, literarios, está ahí la generación del 98, que es un movimiento de tristeza y de intentar recomponer España, etcétera, pero es casi depresivo. Cuando uno lee a Antonio Machado, casi se deprime. Y más si suspendes el examen, entonces sí que te deprime mucho. Van a surgir determinados movimientos políticos. Muchos grupos de oposición, republicanos, socialistas, anarquistas, nacionalistas, critican el régimen de la Restauración. El régimen de la Restauración va a ser el culpable de la situación. ¿Por qué? Porque ha paralizado España. España no se moderniza. Con esto del turnismo no hay progreso en España. Empiezan a surgir movimientos que piden una democratización. Que las elecciones sean verdaderamente libres. Que no haya ese caciquismo, que no haya ese pucherazo. Y sobre todo que se apueste por la educación. Eso es ese movimiento que pide democratización y que pide educación, es lo que se conoce con el nombre de regeneracionismo, cuyo líder es Joaquín Costa. Joaquín Costa es el principal regeneracionista. No se va a formar ningún partido político, es un movimiento intelectual, de intelectuales, esto del regeneracionismo. Se hacen escritos de los problemas de España, pero no solo de escribir los problemas, sino que se intentan dar soluciones. De ahí lo de regeneracionar, recrear, hacer algo nuevo. La restauración ya no da solución a todos los temas. Hay que modificar esa restauración. El sistema político tuvo su época dorada en los años 70-80. Ahora ya no sirve a los españoles. Se tiene que modernizar el país. Y solo democratizándolo se puede modernizar. Esa es la propuesta de los regeneracionistas. ¿Vale? Bueno, pues terminamos así este punto y en próximas clases proseguimos con la historia de España en el siglo XX, que es verdaderamente apasionante.